Ahora TV presenta Máxima Velocidad Podcast por más de 2 décadas, cubriendo el automovilismo profesional alrededor del mundo. Este jueves escucha la entrevista con Chacho Medina, diseñador de la pista en el Hermano Rodríguez del Gran Premio de México F1. La presentación de su libro, Fuera de lo Común, solo en Máxima Velocidad Podcast en Ahora TV para todo USA. Escucha nuestro podcast en la plataforma de iHeartRadio, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify Music, Google Podcasts. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ahora TV a través de Máxima Velocidad Podcast, y el día de hoy estaremos hablando de automovilismo, especialmente automovilismo internacional y cómo le está yendo a todos los pilotos mexicanos a nivel mundial. Yo soy Jesse Camargo. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un crack del automovilismo mexicano, alguien que no te va a platicar de lo que ha leído, sino de lo que ha vivido. Para hablar de quién es el arquitecto Chacho Medina, es hablar de automovilismo mexicano a nivel internacional. Él estuvo en la primera era del Gran Premio de México, Fórmula 1, en la Ciudad de México. Después estuvo en el equipo de Héctor Rebaque, viajando todo el circuito de la Fórmula 1. Ha estado en la Fórmula 3000, ha viajado plenamente alrededor del mundo cubriendo a los volantes mexicanos, amigo personal de Ayrton Senna. Y para acabarlo, pues prácticamente es el que diseñó ahorita el trazado en el Hermano Rodríguez, ese trazado tan espectacular que ha tenido, que ha llamado la atención a nivel mundial, precisamente por el medio del Foro Sol. Y el día de hoy estaremos platicando con él, hablaremos del campeonato de la Fórmula 1, qué es lo que está pasando, qué es lo que le llama la atención, qué es lo que vemos, que a lo mejor no vemos y él sí lo ve. ¿Qué pasa en Red Bull con Verstappen y Checo? Esa noticia que ha causado olas en Alfa Tauri. El automovilismo mexicano, quiénes son los volantes que viene, cómo los ve él bajo sus ojos, sobre su libro Fuera de lo Común, narra todas sus anécdotas vividas por más de 2 décadas dentro del automovilismo internacional y cómo ve el futuro del automovilismo mexicano. Así es que el día de hoy iniciamos, pues ahora sí, con un invitado de lujo, ¿no? Él es Chacho Medina. Bueno, amigos, y lo prometido es deuda. El crack del automovilismo mexicano, una persona que es un honor tenerlo el día de hoy. Yo tenía muchas ganas de platicar con él. Un gran amigo mío, personal. Viajamos por muchos eventos, muchas temporadas juntos, pero él me lleva mucho camino por delante y nos va a platicar el día de hoy de todo eso. Es nada menos, nada más con el arquitecto Chacho Medina. Ha estado dentro de la Fórmula 1, ha estado en el circuito de Fórmula 1, involucrado mucho con la primera etapa del Gran Premio de México, y sigue involucrado con el Gran Premio de México. Así es que le vamos a dar la bienvenida. Chacho Medina, allá hasta la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a este podcast Máxima Velocidad. Mi estimado Jesse, como dices, recuerdos interesantes, importantes los que hemos compartido, y con pues el gusto, la pasión por el automovilismo, siempre de tu lado y del mío también. Y es un gusto poder platicar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Hablar del automovilismo mexicano es hablar de Chacho Medina, ¿verdad? Entonces has vivido unas etapas muy bonitas, unas etapas memorables que a muchos quisiéramos ver estado, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, ¿qué te parece? Vamos a hablar un poco de Fórmula 1, cómo ves el campeonato actual, los autos tan distintos. También vamos a tocar un poco el tema ahí de cómo ves tú la etapa en Red Bull, Verstappen, Checo Pérez. Quiero que nos platiques también del Gran Premio de México, de tu libro Fuera de lo Común, y también ya por último quiero que me digas qué es lo que ves o qué es lo que se espera para el automovilismo mexicano. Tienes un muy buen evento tú también que realizas allá en Chihuahua, que me acabo de enterar, entonces también quiero que nos platiques. Antes quiero mandar un saludo a la gente que nos está escribiendo de Miami, que se empieza a ver mucha afición del automovilismo acá en los Estados Unidos, y a la gente allá en Chicago, que acaban de tener una carrera circuitera, callejera de la NASCAR. Así es que vamos a tratar de llevar esto. Chacho,
Vamos a hablar de la Fórmula Uno. ¿Cómo ves tú esto de la Fórmula Uno? ¿Cómo ves el campeonato de Fórmula Uno actual? Bueno, mira, se está poniendo interesante. Empezó de una manera que, bueno, todos hubiéramos querido que continuara así, con Checo Pérez ganando, etcétera. Después vino un declive en su rendimiento que esperamos que sea pasajero y que se reponga. Como dice los directivos de Red Bull, seguramente Checo regresará a lo que es y saben que lo pueden hacer. Y Max Verstappen, pues es un fuera de serie, de esos que cada 20 o 30 o 40 años aparecen por ahí, es un Senna, un Prost, un Lauda o un Ascari antes, o pues bueno, ha habido muchos como Fangio y pues más nombres que no quiero dejar a nadie afuera. Pero después del inicio tan interesante que tuvimos con los triunfos de Checo, etcétera, pues las cosas empezaron a ser monótonas, ganando siempre Max Verstappen, que es un robot, todo lo hace perfecto. Y lo interesante es que, por ejemplo, ahora en el Gran Premio de Inglaterra este fin de semana, vivimos ya el repunte, por fortuna, de McLaren, de pues Mercedes también, que ya venía empujando, pero ahí está ya dando pasos firmes y eso ayuda mucho. Por supuesto, Alonso siempre ha estado en la mira de los aficionados, no solo españoles, sino latinos en general. Y también, bueno, pues hay otros pilotos y otros equipos que vienen bien, para que no sea una procesión que siempre gana, pues Sería, Verstappen. sería este nuevo compuesto de la llanta Pirelli que debutó ahora en Silverstone. Ya ves que sacaron una dura de la dura, ¿verdad? Porque precisamente Pirelli sacó la explicación oficial era de que los autos han evolucionado mucho, son más rápidos, entonces tuvieron que crear un compuesto más duro. Y aquí, obviamente, cuando viene un compuesto duro, nunca sabe nadie cómo van a reaccionar los equipos, ¿no? Y en este caso fue McLaren. Mira, McLaren y Mercedes se fueron hacia adelante y comienzo a pensar, chacho, y comienza mi duda a preguntarme si ya llegó hasta aquí los podiums de Aston Martin, si realmente ya Aston Martin se metió a la media parrilla y McLaren, la pregunta es, ¿está para quedarse? Los vi muy, muy fuertes, ¿no? ¿Y qué pasa con Ferrari? O sea, habíamos visto un adelante y luego de repente, pues se fueron hacia atrás, o sea, y luego nos llenan la bomba, bajan a Alfa Tauri la noticia bomba y meten a Daniel Ricciardo de una manera que nos sorprende. Se me hace muy mal de Red Bull, no sé tú cómo lo veas, pero y veía la prensa yo internacional, Inglaterra, la presión para Checo Pérez, la presión para que esto es el fin. Espérame, estás hablando, a ver si me equivoco, no me equivoco, Chacho. Están metiendo a Daniel Ricciardo para salvar a Alfa Tauri porque va en último lugar. Estás hablando que estás metiendo un piloto al carro más lento porque ya fue superado por Williams y estás comparándolo con el que va el segundo en los puntos, o sea, algo, o sea, ¿cómo? O sea, entonces creo que ya la piñata de la Fórmula Uno se llama Checo Pérez. Y, ok, pongo a un piloto en el último, en el auto más lento de la parrilla y lo comparo con el que va en segundo lugar en los puntos del campeonato. Digo, a lo mejor lo estoy viendo yo mal, no sé tú cómo lo ves. Bueno, mira, tienes razón. Me iba a referir a Ferrari, que tiene altibajos como buen equipo italiano, latino, ya sabemos, pero esperemos que repunte porque tiene pues muchos recursos, un par de pilotos de lo mejor. Y bueno, respecto a De Vries, tú tienes toda la razón. Pues a lo mejor debieron de haber esperado darle más oportunidad a que se integrara bien al equipo, etcétera. Y es muy diferente el caso de Nick de Vries que el de Checo Pérez. O sea, hay personas que dicen, bueno, pon las barbas a remojar si ya sabes, tu eh, vecino o tu contrincante está sufriendo algo de eso. Es muy diferente porque De Vries no ha tenido los resultados, los logros que tiene Checo Pérez. Checo Pérez tiene un historial
5 grandes premios ganados y pues pole positions y líder de carrera, etcétera. Y De Vries pues no ha tenido eso, entonces pues no cuenta. En cambio, Checo sí lo ha tenido y eso pesa, sin duda. Y además no es conveniente para el equipo, para ningún equipo, cambiar así a media temporada, de repente de un piloto que se integre y que se adapte. Aunque ya sabemos que Richardo había estado en el equipo, los coches son tan diferentes, las reglas incluso van cambiando y el personal del equipo que no es lo mismo que llegues y digas, pues sí, ya estoy otra vez en mi equipo, es completamente diferente el manejo del coche sobre todo y mucho por lo que tú dices, Jesse, que son los neumáticos, las llantas, eso sin duda afecta y sí afectó en este caso para bien en Inglaterra, y qué bueno que tengamos esas carreras, es lo que queremos ver, no queremos ver un solo ganador, no Muy queremos ver aburrido. un equipo que arrastre, queremos ver que en una ocasión sea uno, otro y bien ganado, ¿no? Una pregunta, Chacho, ¿tú cómo lo ves? Mira, habla mucho la prensa, lo leía hoy, sobre la presión de Checo Pérez, los ingleses, además, periodistas que yo reconocía bien, con una trayectoria, pero ya tomando una inclinación en contra de Checo Pérez, lo cual no me parece justo, pero hablan mucho de la presión de Checo Pérez. Pero pregunto, Chacho, tú que lo has vivido, ¿la presión no será para Tsunoda? Y la presión más fuerte es para Ricardo. ¿Te imaginas donde no entregue resultados Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda tiene a Daniel Ricciardo a un lado? ¿No crees que la presión, realmente el enfoque debe estar ahí? O sea, estás hablando, Checo está en segundo lugar en la puntuación y muy probablemente, Chacho, aumente su ventaja sobre Fernando Alonso ahora en Hungría, porque la pista se le va a dar. Y Ricardo tiene que venir primero ganarle a Tsunoda, lo cual Tsunoda es un kamikaze. Y segundo, la presión que trae Daniel Ricciardo. O sea, no es lo mismo hacer TikTok, de aquí estoy, por todos lados, y Sí. subirte al auto y ganar esos puntos que Alfa Tauri lo está metiendo como bombero de emergencia, ¿no? Ya está el fuego y lo meten a apagar el fuego, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, lo que pasa es, tú bien sabes que la Fórmula Uno reparte mucho dinero entre los equipos, que son los derechos mundiales de la televisión, que son miles de millones de dólares a lo largo del año, y también lo que paga cada país por tener una Fórmula Uno en su país. O sea, cobran por ir, pero no solo los gastos, sino también utilidades. Y ese dinero se reparte de acuerdo a cómo califican, al cuarto de la carrera en qué posición están, a la mitad de la carrera, a los 3 cuartos de carrera y por supuesto de acuerdo al resultado. Entonces a Alfa Tauri le significaba perder esos ingresos, ya que De Vries no tenía buenos resultados, buenos arranques, etcétera. Entonces perdía eso, pero además, sobre todo lo que pierde son imagen, pierde como equipo, pierde con los patrocinadores y pierde también en su propio historial, decir, pues estuve muy bajo, muy bajo, muy bajo. Insisto, creo que le deberían de haber dado unas 3 o 4 carreras más a De Vries porque pues tenía la presión, etcétera, pero pues así son las decisiones. La Fórmula 1 es deshumanizada y nada más van sobre resultados. Y en el caso de Checo, pues bueno, yo creo que él se va a sobreponer sin duda porque tiene la calidad, él es un natural. Y aunque lo critican mucho, como dices tú, los ingleses y en general la prensa europea, salvo los españoles, pues es que ya va por su cuarto hijo, tiene una chequera gruesa y ya tiene resultados, ya su palmarés es muy importante. Entonces dicen que ya no tiene la misma hambre y a lo mejor no la tiene como pues, cuando empezó en Red Bull, etcétera, pero tampoco es que ya no le interese. Yo creo que las cosas se van a estabilizar.
Bueno, Chacho, te decía, ambos conocemos muy bien a Checo Pérez, ¿verdad? Yo lo conozco desde que tenía 7 años, tú posiblemente pasaste mucho tiempo ahí también en la trayectoria de Checo Pérez, conocemos a toda la familia, pero a lo que voy es que conocemos la personalidad de Checo, es muy distinto Checo a Toño, a su hermano. Checo es tranquilo, es muy concentrado, una persona que no es tan glamuroso, vamos a llamarlo, no es mediático, no es extrovertido, no es un Kimi Raikkonen, sino un muchacho muy tranquilo, ¿no? Y eso me inspira a la confianza y la seguridad que él da en su manejo. Dime si no lo estoy, si tú no lo ves así o lo ves bajo otra circunstancia. No, sí, coincido, fíjate, 100% contigo, aunque no lo habíamos comentado, no lo habíamos platicado, y sí lo conozco desde que tenía 6, 7 años, porque se acercó su papá, Toño Pérez, que también corría y nos conocemos desde hace 30 años o algo así, y a pedirme calcomanías de Marlboro, porque yo era Relaciones Públicas de Sí, Marlboro para Fórmula sus 3000, hijos. Fórmula 3000. Sí, sí, y entonces me pidió para los cascos en la visera aquí que le regalara unas calcomanías. En aquellas épocas no había problemas con pues el tabaco, etcétera. Y entonces se los di y a raíz de eso, aparte de que vinieron a agradecerme él y su hermano Toño, empecé a verlos en la pista, a seguirlos, porque pues tenían fácilmente reconocible el casco por lo de las calcomanías que yo les regalé. Y a partir de entonces, pues ya ha habido una relación no tan constante porque pues ellos vivían en Guadalajara y luego ya se fue a Europa y todo, pero sí, nos hemos llevado muy bien y coincido contigo, Jesse, sí creo que sea esas las características de Checo. Oye, ¿crees que va a repuntar? ¿Crees que va a volver a presionar a Verstappen o crees que va a asegurar su segundo lugar? Yo personalmente pienso que su trabajo es estar, no a dejarse acercar el verde de Alonso, aunque soy fan de España, la madre patria, pero pues ni modo, ¿verdad? Aquí son las carreras y Alonso lo más retrasado que pueda y esperando algún error de Verstappen, ¿no? Pero yo siento, Chacho, que nomás se le acercó a Verstappen, comenzaron los problemas, curiosamente, no quiero pecar de una teoría de conspiración, pero tú sabes muy bien, Chacho, que es muy fácil manipular un auto de Fórmula 1. Un poquito de camber aquí, un poquito acá, y el movimiento de Red Bull, me atrevo a decir que esta no es la primer faena, no es el primer rodeo. Cuando, acuérdate de Mark Webber, acuérdate de lo que ha pasado en Red Bull. Albon, Gasly, o sea, ya traen una historia, ¿no? Sí, Jesse, sin embargo, ahora no coincido contigo. Mira, yo creo que Checo tuvo triunfos al principio de este año porque Max tuvo problemas. Sí, Checo lo hizo muy bien y estaba en su papel, etcétera, pero más bien fue que tuvo problemas en la calificación, etcétera, y entonces eso le abrió la puerta a Checo y Checo lo aprovechó y lo hizo muy bien en 2 o 3 ocasiones, pero no después considero que sea el equipo el que esté manipulando y frenando a Checo. En primer lugar, como decía yo hace unos minutos, no le conviene al equipo que tenga un auto allá atrás, pues ya sea manipulado o por lo que fuera, siendo que ellos tienen que entregar resultados a sus patrocinadores, a sus, pues realmente a sus propietarios, ya sabemos, murió Mate Seeds, etcétera, pero bueno, pues el compromiso es tener triunfos, no nada más participar, arrancar, y además le significa importantes cantidades de millones de dólares el que el coche esté, los dos autos estén en buena posición, y eso, pues bueno, significa ingresos a la vez que tener las posibilidades de más desarrollo tecnológico, ingenieros, etcétera. Así es que esa teoría de la conspiración no la veo yo de ninguna manera posible, ni en Red Bull ni en ningún otro equipo. Y además
pues Max es realmente muy rápido, no necesitarían hacerle nada ni a otros pilotos ni a Checo, porque Max es un robot, hace todo perfecto y comete muy pocos errores o ninguno. Así es que lo que le conviene al equipo es 1-2, 1-2, 1-2 en calificación, en resultados, etcétera, y no en el orden que fuera, y no uno adelante y al otro frenarlo. Te voy a hacer una pregunta con la experiencia que tú tienes. ¿Tú crees que si Lewis Hamilton hubiera ido tan adelante en Austria y Russell peleando la puntuación, batallando, crees que sabiendo que Russell va en segundo, Lewis Hamilton se hubiera metido aún todavía ya teniendo la carrera ganada prácticamente, hacer la vuelta más rápida y prácticamente quitarle el punto a George Russell en otra escudería? ¿Crees que hubieran permitido eso, chacho? A mí se me hizo, pues, o sea, que puede, lo hizo, definitivamente, que debe. La pregunta es si debe tener algo de caballerosidad y decir, o déjale el punto a mi coequipero. Sabemos que Verstappen, pues la relación Verstappen-Checo, yo no creo que haya tanta relación como la que sale que dice que hay, pero no creo que exista. Pero aún así, ¿crees que Hamilton lo hubiera hecho o Fernando Alonso le hubieran dicho, ya voy ganando la carrera, déjale, quito la vuelta más rápida a Stroll en este caso? ¿Tú crees eso correcto? A mí, puede, lo hizo. Debe, es la pregunta. Mira, también se presta para dudar, te entiendo, pero no creo que sea el caso. Red Bull va por todos los récords de la historia. Quiere romper el récord de Schumacher de campeonatos, el de Lewis Hamilton, y ya lleva muchos en la bolsa. Por ejemplo, con Max Verstappen, por ejemplo, con ser el más joven ganador de un gran premio, ser el más joven campeón del mundo, repetir también el más joven, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que quieren también es récord de puntos y de pole positions y de vueltas rápidas. Así es que si tú tienes la oportunidad como equipo de dársela, pues adelante. No les preocupa tanto si es uno u otro, pero si el que está adelante en las estadísticas es uno, pues a él hay que darle todas las facilidades, pero no afectando al otro, simplemente abriéndole las oportunidades, pero no decir, bueno, pues aquí muévele un poco el alerón al revés, etcétera. Además, Checo pues ya conoce muy bien eso y notaría si le están alterando el camber, el toe in, el toe out, toda la cantidad de cosas que tú y yo sabemos y muchas personas en el público saben que tienen ajustes en la Fórmula 1, no así en las otras categorías, en la misma Indy, que bueno, pues tiene su concepto muy interesante. Si los coches son muy parejos, la diferencia la hace el piloto. Ese es un atractivo de la Indy. Pero bueno, la Fórmula 1, la esencia es tener el desarrollo de cada auto que sea diferente. Y pues Checo ya conoce bien qué pasa y si le mueven un resorte o si le hacen esto o el otro, que no va a tener resultados. Así es que pues no coincido en que sea algo descortés ni nada. Tú vas por todo lo que puedas obtener, y si es el piloto que tiene los récords, mejor. La presión es enorme, ¿no? La presión es enorme para Ah, este. eso sí, en la Fórmula 1 ya lo vemos con Debris y con Sargent y con quien sea, es enorme. Y por supuesto, Checo no está exento de eso. Una pregunta antes de irnos a lo del Gran Premio de México. ¿Le crees a McLaren, le crees a Mercedes que están de regreso a ser protagonistas? Quiero creerles, espero que sí sea algo ya permanente y no haya sido una sola carrera que brillaron. Yo creo que sí, porque pues para estar dándole lata a Max Verstappen en el primer lugar varias vueltas, Lando Norris, pues no fue porque de casualidad
corrió bien, tuvo tracción Lando o Max cometió un error, ¿no? Sí se mantuvo ahí y a la distancia correcta. Así es que creo y espero que sí. Le tienes un amor especial a McLaren, ¿verdad? Será por Ayrton Senna, tú fuiste muy amigo personal de Ayrton Senna, ¿no? Entonces, tu corazonada es con McLaren. ¿Conoces? Te pregunto, ahora que ha ido Brown a México, ¿tuviste oportunidad de platicar con él o con la gente de McLaren? Sí, sí, hay varias razones, porque fíjate que además, pues allí estuvo Joe Ramírez muchos años Sí. teniendo una actuación muy importante y pues o sea, yo a esa apócope o abreviatura de Joaquín, que en Europa no podían pronunciar fácilmente Joaquín, entonces le dijeron Jo y se Oh, le Joe quedó Ramírez, yo. sí, cómo no. ¿Sigue en México Exacto. o sea, está en Europa? ¿Dónde está Joe Ramírez? Sí, y después, pues, él también me permitió tener acceso con Ron Dennis en aquellas épocas. Bien. Incluso compramos una maqueta para un restaurante aquí en la Ciudad de México con memorabilia de deportes. Había motocicletas y balones, etcétera, y había un McLaren, no con motor ni caja de velocidades, etcétera, que yo lo traje. En fin, sí, mi cercanía con McLaren y también con algunos trabajadores que nos ayudaron en el equipo, el Rebaque Fórmula One Team, del cual yo era team manager o team coordinator. También eso pues me ha ligado mucho a McLaren. Sí, Chacho, brinquemos ya al Gran Premio de México. Háblanos de la nueva etapa. ¿Estuviste involucrado con la primera etapa, la gran etapa dorada del automovilismo mexicano? Hace muchos años me tocó toparme en uno de los pits, invitado por una marca Pennzoil a las 500 millas de Indianápolis, y ahí coincidí con Jackie Stewart. Lo entrevisté para mi programa y todo eso. Y lo primero que me rijo Jackie Stewart, México, el Gran Premio de México, la Peraltada. Platícanos del Gran Premio de México, me platicabas del trazado, fuiste parte de diseñador, cierta parte del trazado. Explícanos un poquito mejor, explícanos esa sección de cómo estuviste involucrado ahora con la etapa principal del Gran Premio de México y ahora la etapa nueva, ¿no? Esa que parte por el Foro del Sol, esos cambios que estás hablando, y muy interesante porque lo has vivido todo. Bueno, pues sí, he tenido mucha suerte en general en mi vida y con el automovilismo. Mira, el Autódromo Hermano Rodríguez surgió de una manera que creo que vale la pena que tu auditorio lo conozca. Se decretó que se hiciera en la Ciudad de México una ciudad deportiva a instancias de un cómico muy conocido que era Palillo en los 50. Él pidió canchas de fútbol y de béisbol y de todo lo que te puedas imaginar para que la juventud desfogara allí todo su ímpetu. Y los que estaban al cargo de esto eran aficionados al automovilismo, lo mismo que el presidente en aquella época, Adolfo López Mateos. Entonces hicieron ahí pues el proyecto de la ciudad deportiva, con las canchas, todo lo que decimos, y le hicieron un disque camino para servicio, para llevar plantas, sacarlas, llevar tierra, mover en las partes, pues bueno, en los campos de fútbol, etcétera, y en las partes que no había canchas, pues también que estuviera arbolado, en fin. Pero ese trazo de ese disque camino de servicio era toda la intención de hacer una pista de carreras basada, casualmente, el perímetro de la ciudad deportiva en Ciernes era muy parecido al contorno de Monza en Italia y es inspirada en la pista de Italia, en donde se basó el diseño del hermano Rodríguez. Y en una de las visitas que hizo el presidente al avance de los trabajos, le dijeron, mire, señor presidente, pues aquí tenemos este camino de servicio
y casualmente podríamos hacer una pista de carreras. ¿Qué le parece? Ya nada más falta ponerle pits y una torre de control. Y el presidente de la República en aquellas épocas que tenía sus autos deportivos y se escapaba en las madrugadas de sus escoltas rumbo a la ciudad de Cuernavaca, en las afueras de la Ciudad de México, para manejar rápido, dijo pues adelante. Y esto dio oportunidad a que tuviéramos, por fortuna, un muy buen y formal pista de carreras que en aquella época, pues los hermanos Rodríguez todavía estaban empezando y se llamaba Magdalena Michuca por el lugar Magdalena donde Michoacán, está exactamente. ubicado, ¿sí? Y bueno, pues con el tiempo se hizo ya una prueba para que viniera la Fórmula Uno. Antes, para que fuera puntuable, tenía que organizarse una carrera previa para notar si la capacidad del país lo hacía. Sí se pudo y ya después se empezaron a dar los puntos, etcétera. Y para esto, bueno, pues sí, basado también mucho en Monza, la Peraltada, y Eso varias te iba a otras. preguntar. O sea que la poraltada viene de la parabólica, la curva famosa allá en, Sí, acá exactamente. en Monza. Sí, así es que pues toda la inspiración es de ahí, pero claro, con nuestra propia idiosincrasia, no se copió tal cual, sino se adaptó a las circunstancias y quedó una pista que muchos pilotos reconocieron, tenía mucha calidad, mucho reto deportivo. Y Te es lo que digo, Jackie Tour me dijo, es que estuve sí, platicando con él, lo primero que me dijo el Gran Premio de México, la gente, pero me dijo, pero esa peraltada, y estuvimos platicando, ¿no? No sé si lo sí, conoces, me imagino que sí, a Jackie Tour, ¿no? Sir Jackie Tour, ¿no? claro, claro. Y Y, es que, ujú. como tú bien dijiste antes, Jesse, la gente que la diseñó, de quien estamos hablando, el secretario de Obras y varias otras personalidades, tuvieron en sus manos la posibilidad de hacerlo, pero era gente racing, gente de carreras que sabía, que conocía, que le gustaba, que disfrutaba. Y allí, bueno, pues se desarrollaron grandes carreras, etcétera. Desgraciadamente perdió la vida Ricardo Rodríguez en la Peraltada, terminando la Peraltada. Es otra historia que en algún otro momento platicaremos cómo se dio esta situación. Y después, pues, varios años después, 8 años después, se organizó la Fórmula Uno y alguien tuvo la esplendorosa idea, no las personas que yo mencioné, de terminar una carrera de bicicletas. No estoy siendo despectivo, sino que, bueno, pues son diferentes actividades. Eh, Al arranque, que terminara, era por la ciudad y que terminara en el Autódromo Hermano Rodríguez en cuanto iba a arrancar la carrera ya de Fórmula Uno. Y esto hizo que se sobrepoblara la pista, se invadió y prácticamente se canceló la carrera. Sí salieron los coches a dar vueltas, pero nada más como espectáculo, porque las personas estaban en la pista. Y eso canceló el Gran Premio de México Fíjate qué por historia. sí, por una buena cantidad de años, 15, 16 años, hasta que volvió. Y yo tuve la suerte de que me encargaran, que también es otra historia ahí media curiosa, y también la mencioné en mi libro, cómo volvió la Fórmula Uno en 86. Fue algo pues fortuito realmente, y ya cuando se decidió que sí iba a venir con el apoyo del gobierno, porque sí tiene que haber el apoyo del gobierno de cualquier país. Entonces me encargaron que yo rediseñara, actualizara las curvas y todos los servicios. Se necesitaba un estudio de televisión, etcétera, cosas que no había en los sesentas. Y como yo había estado en el Rebaque Fórmula One Team con Héctor Héctor Rebaque, Alonso, sí, pues conocía todas las pistas del mundo. eh, Tuve la suerte de de Sudáfrica hasta visitarlas, Sudáfrica, ¿no? sí, también allá. Y eso hizo que pues y como soy arquitecto, pues hizo que tuviera una visión para poder diseñarla. Y
por fortuna resultó muy bien, le gustó mucho a los pilotos, a los extranjeros, a los mexicanos, etcétera. Pero ya después, eh, por X motivos, se volvió a cancelar el Gran Premio de México y volvió hasta ya en estas épocas, la tercera época en la que contrataron a Helman Tirke, un arquitecto alemán, que su criterio es simplemente acelerar, frenar en todas las pistas que ha proyectado en el mundo, porque es, digamos, el proyectista oficial de la Fórmula 1. ¿Este venía con Y Bernie Eccleston o con Liberty? venía con Bernie Eccleston, Bernie le dio eso, y lo que pasa es que el mismo Bernie dice que él no pensó que fuera a ser muy repetitivo lo que él proyectara. A Bernie le tocó todavía esta última época de México, ¿no? Sí, 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 vino O sea, varias veces. el Gran Premio de México está establecido cuando se le vende a Liberty Media. Así es, Te correcto, ya tocó estaba. volverlo a ver, a Bernie. Sí, sí, sí. Y bueno, pues entonces ahora me están buscando de los nuevos organizadores, que es CIE y OCESA, para que retomemos parte de lo que tenía la pista de interesante reto deportivo y quitarle lo que le hizo que pues caray, mira, yo respeto mucho a mis colegas y todo, pero pues no, no lo hizo bien. Y los pilotos nacionales también me dicen, Chacho, por favor, diles que Hay mucha regresen a... actividad, ¿no? Hay mucha actividad todavía en el hermano Rodríguez. Sí, sí, Ah, ah, mucho. ah, ah, Tú sabes muy Casi bien. cada 15 días hay una carrera de una A mí me categoría de tocó otra. estar, bueno, he estado infinidad de veces ahí en el hermano Rodríguez, pero cuando andaba con el campeonato de la Indy Lights, el Panamericano, Sí, ya estuvimos en Argentina, también estuviste por allá, estuvimos acá sí, en Denver, en el Pikes Peak, el óvalo, el único óvalo que corrimos, y lo íbamos al hermano Rodríguez. A mí me tocó la peraltada, los pilotos, ¿no? sí, Correrla, ahí estaba Osvaldo Negri, varios de ellos, y yo les preguntaba, ¿y qué se siente la peraltada? Te vas a reír, pues me decían pata a fondo y todo para la derecha, ¿verdad? O sea, porque es una curva difícil, ya se le quitó. Más sin embargo, te digo, Chacho, las escenas que traen a nivel mundial, el estadio adentro, pues a lo mejor no es lo mejor para los pilotos, pero viendo desde el punto de vista de escenografía es tremendo, eso es un símbolo de se ve México, los anuncios, el podium, ponerlo ahí con un estadio de béisbol, pues muy atractivo, ¿no? Más sin embargo, creo que los cambios que estás hablando son más atrás, ¿no? Son acá en la parte, al final de la recta, cuando ya ves que es una recta enorme. Es más, nosotros íbamos mucho, Chacho, al cuarto de milla, ¿no? Al campeonato de arrancones de sí. cuarto de milla, que inclusivemente había veces que se pegaban los frenos, Chacho, y me tocó ver varios carros que iban y se estampaban hasta adentro, allá caían en las canchas de fútbol, Exactamente. ¿no? ¿Verdad? Y Creo que eso que, tú andabas y por es- ahí también, ibas y nos acompañabas. sí, No muy y seguido el eso cuarto que, de milla, ¿verdad? Pero sí, y eso que yo ya les había hecho, como te decía, la zona de escapes, ahí las gráficas de velocidad, a como llegaba en la era turbo, era 350 kilómetros por hora al final de la recta, y la gráfica, y ahorita, Chacho, ahorita llegan a los 300 por allí, se acercan. 300. Y la gráfica de velocidad requería 180 metros cuadrados y yo le di de una vez 200 y aún con esos 200 metros de escape que ahí están, ahí siguen y han funcionado muy bien, pues aún así los cuartos de milla, como dices, no les es suficiente porque no tienen tantos frenos como un Fórmula 1 ni mucho menos y bueno, pues el paracaídas, etcétera. Así es que sí ha habido algunos que llegan a estamparse, claro. Muchas memorias, Chacho, que recuerdo en el hermano Rodríguez. Viví mucho tiempo ahí Sí, sí, sí. para mí es un símbolo del automovilismo mexicano. Bueno, hablemos de tu libro, Chacho. Lanzas este libro que lo tengo que tener, me lo vas a dedicar fuera de lo común. Háblanos, ¿de dónde nace la idea? Me platicabas un poco, pero dinos, por favor, háblanos. Estuviste viajando todo el circuito de Fórmula 1, pocos mexicanos, la verdad hemos tenido la fortuna, me cuento de los pocos que hemos viajado con circuitos internacionales. A mí me tocó mucho andar con Michelito Jordain, nos fuimos hasta Australia, anduvimos en Europa, me fui a los rallies, entonces, pero nada comparado
con lo que tú has vivido. Un circuito hasta la pista de Sudáfrica, que siempre me he quedado con cómo sería esa pista. El otro día veía un reportaje sobre una de las pistas en España que quedó ya en el olvido, si no es el circuito del Jarama o era el de el Jarama, ¿no? El Jarama, sí. Sí, antes de Barcelona. A mí me tocó estar en el circuito de Jarama cuando se corrían. Además, me tocó ir al rally de Atlas y al París-Dakar, y ahí arrancábamos y ahí nos íbamos a Cádiz y nos subíamos en barco a Marruecos, ¿no? Era el Claro. único mexicano, pensaban que llegaba yo a servir los de mesero. No, 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 no vengo de mesero, vengo a cubrir la carrera, ¿verdad? Pero bueno, Sí. háblanos de ese libro Fuera de lo Común, tengo muchas ganas de leerlo. Gracias, Jesse, muy amable. Mira, el licenciado Carlos Slim Domit, con quien tengo pues el gusto de tratarlo porque le gusta el automovilismo y Mucho, ¿no? Por sabemos, lo que sé. sí, mucho, y es gran conocedor y apoya no solo a Checo, sino a muchos otros seriales, a muchos otros pilotos, etcétera, y eso hace que pues se le reconozca mucho. Y además de tener una gran personalidad y tener grandes recursos y negocios en Sí, pues, 24 países del mundo, etcétera, es un señorón. oye, antes que todo, ¿y le da el carrito o nomás el Y puro? sí, Sí, sí le da. sabe hacerlo bien. Yo de repente ha hecho algunas Sponsor Day y algo así en el Hermano Rodríguez y él se sube al coche y notas que sí sabe hacerlo. Eh, ya no digamos su trazo, sus frenadas, sino hasta su transferencia de peso en las curvas. Tú tienes que recargar el auto en el lugar preciso para poder entrar pues más rápido, a mayor velocidad, y sí lo sabe hacer y Ah, qué le bueno. sale natural. Pero lo que quiero también subrayar acerca de él es su sencillez. Es una persona que caray, para lo que es y cómo se comporta, debe ser un ejemplo para muchas personas que, bueno, pues que deberían de tomarlo como ejemplo. Pero mira, él me platicó una vez que conoció una casota que yo diseñé y construí en Bosques de las Lomas con otro arquitecto y en la Ciudad de México, que es un fraccionamiento de los mejores, y era una manzana completa y la casa tenía 3,000 metros cuadrados construidos, con 3 cocinas, cuarto de televisión para los sirvientes, lago para remar, Oh, alberca al salir de las recámaras y otro lago con flamengos, es una con ciudad. business. Era realmente impresionante, salió publicado en la revista National Geographic y varias personalidades del mundo lo querían comprar, el Shah de Irán, así es, De ese nivel. de llamativa la casa. Y bueno, con el tiempo, el señor, el dueño, un banquero muy reconocido aquí en el país, se enfermó y pues bueno, la inauguración fueron 3 inauguraciones porque venían de Europa, de Estados Unidos y de México y las agendas no casaban, y pues ahí estuvieron viviéndola casi 9 años, pero el Oh, señor se enfermó y se tuvo que ir a un tratamiento. La señora, la dueña, que acaba de fallecer, ay, eh, era norteamericana y se fueron a vivir a Estados Unidos para el tratamiento del señor Longoria. Y él, pues, quería que la casa no se quedara sola y me dijeron, pues, no la queremos rentar, pero tampoco la queremos dejar sola porque pues todo lo que no se usa así se es. deteriora. Y me dijeron, oye, pues quisiéramos que te vinieras a vivir aquí. Me hubieras Tenían 10, hablado, chacho. sí, ¿verdad? Pero fíjate, tenían 17 sirvientes No, y nada más me dejaron 11. no, ay, Dios mío, no. Bueno, pues es Ay, algo surrealista realmente. sí. Allí viví casi 2 años, me casé y como no era el nidito de amor, cuando pues, regresamos de la luna de miel ya nos Y ahí fuimos a un escribiste el departamento. libro. Y ahí escribiste el libro.
Y de allí surgió porque Carlos Slim conoció esta casa y tuve, como dices, la suerte de seguir la Fórmula 1 5 años seguidos, todos los grandes premios alrededor de todo el mundo. Y tuve la fortuna de proyectar salas de conciertos muy grandes, más grandes que Bellas Artes para la UNAM, la ciudad universitaria en la Ciudad de México, y muchas otras anécdotas interesantes con Eccleston y con otras grandes personalidades del automovilismo, que me puse a escribirlo porque me dijo Carlos que le gustaba cómo platicaba yo y que me podía poner a alguien, pero que era mejor que yo lo escribiera, que en la computadora ya es muy fácil hacerlo, porque lo guardas, le pegas, le quitas, le borras, y en fin, y pues me animé, pero bajo la condición de que él me presentara el libro, escribiera el prólogo y se vendiera en sus tiendas Sanborns, lo cual me hizo el favorzote de aceptar y ya no pude hacerme a un lado, y ahí está, se llama Fuera de lo Común, ya no está en Sanborns porque pues se publicó en En, 2018, en pero eBay, en Amazon. se puede conseguir en Amazon México Ok, y en Mercado Libre. Y perfecto. dicen que está interesante y facilito de leer. Algunas personas me han dicho que en una sola sentada se lo echan y que su esposa le dice, ya súbete, ya son las 11 de la noche, sí, ya voy. Pues me muero por leerlo, lo voy a comprar ahora que esté por México y lo voy a pedir, ¿verdad? Entonces, Gracias, sí. gracias. Y Carlos Slim, pues me tocó conocerlo, Jimmy Morales me lo presentó, un amigo en común que tenemos, también gente de los fierros, y Sí, lo considero pues más que el empresario, es gente de los fierros, ¿no? Es gente de los de que sí, le pisa, así es que, pues qué buena, enhorabuena para Slim y que por todo lo que ha hecho por el automovilismo y empujar tu libro. Chacho, no me queda más que gracias. agradecerte este tiempo. Saludo allá hasta la Ciudad de México. Espero verte pronto. Vamos a estar allá en abril en el Chihuahua Express, en el cual le voy a dedicar otro podcast para que nos platiques. Te voy a invitar. Gracias, Para sí. ahora, terminando nomás el campeonato de la Fórmula 1, nos vamos a que nos platiques para ese rally tan importante que es el de Chihuahua Express que se realiza en abril. Gracias, con todo gusto, cuando estés disponible, y además te invito a ti y al público a participar porque tenemos categoría para novatos, que no se necesita más que rentar un automóvil si es que no traen el suyo y no tiene que estar modificado. Claro que sí, Chacho, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar nuevamente, porque estuviste muchos años también en la producción de nosotros de Máxima Velocidad, Sí, con ¿verdad? mucho gusto. Cubriendo la Panamericana, con Lalo León, con todos ellos, muchas memorias. El buen arquitecto Chacho Medina, todo un crack del automovilismo mexicano, al No, cual no, te no, mando un gracias. abrazo y la mejor de la suerte, Chacho, un placer. El gusto es mío completamente, Jesse. Qué bueno que estás haciendo este podcast porque ayudas a difundir el automovilismo, no solo lo mío, sino en general la Fórmula 1, etcétera. Y gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, Mucho Chacho. gusto. Nos despedimos. Hasta luego. Escucha nuestro podcast en la plataforma de iHeartRadio, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify Music